embargo, si atendemos a las reformas en el Distrito Federal, dicen que solamente podrá resolverse el contrato cuando que solamente podrá ser rescindido el contrato, dice, cuando el perjudicado no se encontrara en mora o haya obrado con dolo. Pero después de lo que te acabo de decir, se podría hacer una interpretación obviamente absurda, pero sí textual, en el sentido de que el demandado no puede, exacto, el acreedor no puede elegir la resolución del contrato si obró en mora el perjudicado, lo cual es un absurdo. Pues eso por la forma de redacción. Por la forma de redacción. A ver si en un momentito traigo por aquí la reforma y te leo textual y vemos ese punto que es muy importante y de alguna manera incluso te comento cómo podríamos darle una salida a esa cuestión. Ahora, ese es un problema de redacción, Jaime. El problema procesal, por lo que nos cuentas, es mayúsculo por cuanto un deudor que se ve afectado gravemente por un cambio de circunstancias extraordinarias o imprevisibles, como decías, no puede directamente pedir la resolución del contrato. No, porque tiene que agotar este trámite de mediación, de no sé cómo llamarlo, ¿no? Así es, lo cual también podría significar a la larga un problema de inconstitucionalidad. Que ya vemos a lo mejor a nuestra Corte revisando esta situación. Por denegación de justicia. Pues de alguna manera, ni el 14 ni el 17 de la Constitución mencionan que para poder ejercer un derecho tengamos que acudir a todos estos procedimientos anteriores. Y esa es una circunstancia pues, que también que habría que ser atendida. Otro caso de esta reforma habla de que solamente se va a dar en los casos de los contratos que no sean aleatorios, que sean de tracto sucesivo, es decir, de duración prolongada, o sujetos a una condición. Lo cual parece lógico, ¿no? Sí, sin embargo, también la cuestión de que no se acepte la teoría de la imprevisión en los contratos aleatorios, también yo creo que es un reflejo de esa falta de profundización en el tema, porque por ejemplo, el caso de Argentina sí contempla los contratos aleatorios, pero ¿qué dice? Dice, también entra los contratos aleatorios si el acontecimiento extraordinario e imprevisible se da no por el alea por la cual se había contratado, es decir, que no sea propio del riesgo pactado entre las partes. Como sabemos, un contrato aleatorio siempre depende los provechos o gravámenes de un acontecimiento incierto que las partes pactan. Entonces, estamos de acuerdo que en un contrato aleatorio, pues... Si se afecta el alea directamente, bueno, pues sería absurdo. Sería absurdo. No había contrato aleatorio. Pero si no es el alea, ¿por qué razón se dejan fuera? No existe una razón. Sí, por un caso fortuito, un temblor, lo que tú decías, ¿no? Así es. Mira, yo creo que hubiera sido suficiente con que hubieran visto una legislación ya probada en uno de estos países y que se hubiera casi buscado copiarla, que además así tenemos muchísimos de nuestros mejores artículos, son copias prácticamente textuales de los franceses, de los españoles, incluso hasta de los ingleses. Entonces, no tenemos por qué innovar si no estamos 100% seguros de qué es lo que estamos haciendo. Claro, hay buenas prácticas internacionales y comparadas. Que claro. No se trata de descubrir el Mediterráneo, ¿no? Exacto. Bien, a la vuelta del corte, si te parece bien, Jaime, vamos con el texto concreto de la reforma al Código Civil, sí, y nos explicas estos puntos tan interesantes que nos has mencionado. Claro. Muchas gracias, volvemos. No se vayan.
Bien, volvemos, estamos hablando de la teoría de la imprevisión con Jaime Inchaurrandieta. Les recordamos que tenemos un correo electrónico a su disposición y ya también una cuenta en Facebook y otra en Twitter para que nos platiquen sus impresiones acerca de este y otros programas de la serie Háblame Derecho de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y bueno, Jaime, decíamos, vamos a ver en qué consiste la reforma, ¿no? Con el texto de la reforma al Código Civil en mano, ¿qué quiso hacer la Asamblea? Y dices tú que además hay ahí algunos problemas de interpretación que le van a poner una menuda chambita a nuestros jueces, ¿no? Exactamente. Mira, aquí tengo la reforma en mis manos, la copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y podemos encontrar varias circunstancias, pero te digo que todo esto sí me gustaría irlo comparando con el derecho comparado, valga la redundancia. En el derecho comparado se dice, y aquí de manera correcta lo recoge el Distrito Federal, que el hecho de presentar esta solicitud no implica que se pueda suspender el pago del perjudicado, ¿no? Así en ese momento se encuentre casi imposible su cumplimiento, debe de seguir proporcionándolo. No tiene efectos suspensivos. No tiene efectos suspensivos. Lo cual es importante porque si cae en mora, es decir, si deja de cumplir, ya luego no puede, como nos explicabas, alegar la... Aquí, pero este es un problema de interpretación, y es un problema de interpretación. En los demás países es un hecho. Si ha incumplido el perjudicado, no puede ejercer la rebus sic stantibus. Pero en el Distrito Federal no es tan claro, porque al leer la reforma no dice de esa manera que no se pueda ejercer la misma. Lo que dice es que no implica la suspensión de las obligaciones. Bueno, el decir que no implica la suspensión de las obligaciones tampoco debe de interpretarse como, entonces, no puede ejercer la acción. No necesariamente esa es la interpretación. Claro. A ver, pero ¿cómo? O sea, lo que está diciendo ahí el legislador es, tú tienes que seguir pagando la renta, aunque se convierta en algo onerosísimo para ti, mientras se resuelve. Averiguamos. Y lo que tú dices es, aparte, pareciera que si dejo de pagar una mensualidad, ¿todavía puedo acudir al expediente de rebus sic stantibus? Al parecer, sí. Haciendo una interpretación, podría yo decirte simplista, pero debemos de dejarla clara, porque esa interpretación simplista sí tiene un riesgo bastante alto de que pueda ser interpretado de esa manera por los jueces. Entonces, déjame explicarte esa parte de esa interpretación simplista y luego, basándonos en todo lo que hemos dicho de alguna manera en este programa, vamos a encontrar cuál debe de ser la interpretación correcta. Dice la reforma, la solicitud de modificación, que esta es una solicitud de modificación, no de resolución, no es propiamente una resolución. La solicitud de modificación no confiere por sí misma al solicitante el derecho de suspender el cumplimiento del contrato. Le están diciendo al perjudicado, oye, el hecho de que presentes tu solicitud no implica que dejes de seguir pagando, pero tampoco podríamos decir que con esta frase se entiende que el hecho de que esté incumpliendo o que meta la solicitud e incumpla, ya perdió su derecho a seguir buscando esta modificación. Eso no lo dice. Ahora, en la parte final... No, al contrario. ¿No? Sí, nada más dice, oye, eso no te da derecho, el que presentes la modificación, no te da derecho a que suspendas tu cumplimiento. Así es. Eso no significa que ya no se puede ejercer la rebus sic stantibus, como está aquí. En los demás países sí se señala claramente, estar en mora implica que el perjudicado no podrá llevar a cabo esta acción. Punto. Estar en mora antes, me refiero al derecho comparado, antes de que acontezca el hecho imprevisible o después. Antes. Antes. Antes.